Shalom, Masejet Shabbat, la página Ain Zain Amud Bet. Estamos en la sexta línea, en la última palabra, son dos palabras, Tanu Rabanan. Entonces, dice la Gemara, Tanu Rabanan, Amotzi Halav Shel Behema Kedei Gmi'a, el que saca leche de un dominio a dominio, entonces el tamaño que por él tiene que traer Korban es Kedei Gmi'a, lo que él toma en un sorbo. Estamos hablando de la leche de un animal, de las vacas, de las cabras. Halav shel isha veloven shel beitza, si es leche materna o la parte blanca del huevo, que es decir, está el amarillo y después está el transparente, esa parte transparente blanca del huevo, kedei liten b'meshifa shel kilor, lo que se pone, donde se revuelve el quilor, que es aquel crema que se pone en el ojo. Entonces, esa cantidad de leche materna o del oven beitza es para poner, tiene la importancia para el korban, en el momento que es la cantidad que se pone en donde se revuelve el quilor. El quilor mismo, esta crema misma, que dei la shuf bemaim, lo que se acostumbra a revolver con agua y entonces poner en los ojos. Así dice Rashi, que estamos hablando que él quiere ponérselo en los dos ojos. Hay quien dice un ojo, pero Rashi dice el shneinayim. Sigue la Gemara, Bai Rav Ashi, kedei shifa o kedei achiza veshifa teiko. Pregunta Rav Ashi, la cantidad de crema que se necesita sacar para que entonces tenga que traer korban. Estamos hablando de la cantidad que se pone en los ojos o la cantidad que la persona coge para poner los ojos. Quiere decir, cuando una persona coge crema, queda en los dedos de él una cantidad determinada y el resto se pone sobre los ojos. Pero siempre hay una cantidad en la que queda en los dedos. Entonces, la cantidad que la persona sacó y tiene que tener korban es aquella cantidad que está en los ojos nomás, o tienes que sacar la cantidad que queda en los dedos y se pone en los ojos. Dice la Gemara Teiko, quedamos en duda con respecto a eso. Dvash, la miel que deliten al ketit sobre la herida. Tana, dice la Braita, que deliten al pi ketit, para poner sobre la herida. Pregunta la Gemara, Baigavashi, al ketit, apuma de kula ketit. Cuando la Braita dijo sobre la herida, quiere decir sobre toda la superficie de la herida, o dilma amosha kama de katit le apukei hudrana de lo teiko. O dice Ravashi, tal vez la Braita lo que quiso decir que lo pones arriba en la herida, que es decir, en la parte más alta, en el tope de la herida. Ahí es la miel que es suficiente para poner sobre el tope de la herida. Eso es la cantidad que entonces hay que traer korban. Y no hay necesidad de sacar miel que alcance para poner sobre toda la superficie de la herida. Pregunta Ravashi si se refirió a Braita a solo el tope, a toda la herida. Y también en eso queda la Gemara en Teiko, que sí quedamos en pregunta. Dice la Gemara, Magav Yuda Magav, Kol ma shebara akadosh baruch hu beolamo, lo bara davar echad de batala. De todo lo que creó el Kadosh Baruch Hu en el mundo, no hay nada que lo creó en vano. Todo tiene una necesidad en el mundo. Bara shablul, el caracol, que creó el caracol, le katit, para también el golpe que mencionamos, la herida que mencionamos antes del katit. También el caracol se desmenuza, se seca y se desmenuza y se pone sobre el golpe, sobre la herida, y también ayuda para curarlo. Bara zvuv letzir'a, él creó la mosca para el que fue picado por una avispa. Entonces también esa herida también se seca una mosca, se desmenuza y se pone sobre la herida y también ayuda para curar. Yatush le nahash, lo mismo, el mosquito, si se desmenuza, sirve para una picada, para una kashá, una picada de una serpiente. Ve nahash le jafafit, la serpiente misma sirve, se desmenuza, se seca y se desmenuza sobre jafafit, que es una especie de lepra que las personas también eso ayuda para curarlo. Vesmamit le akrav, smamit, eso es una araña, sirve también, se desmenuza para una persona que fue picado por una alacrana.
Ahora, dice la Gemara, Eiji Abit, refiriéndose a Benahash Lechfafit, a lo que vimos que la serpiente sirve para esa especie de lepra. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace para curar la lepra? Eiji Abidlei, dice la Gemara, Maiti Hada Ukma Vejada Jibra, se trae una serpiente negra y una blanca, una clara, Veshalkeilau, y se cocinan, Veshaifelei, y se untan encima de la herida y así ayuda para curarla. Dice la Braita Tano Gabanan, Hamisha eimot hen eimat halash al gibor. Hay 5 cosas que el débil le asusta al grande, al fuerte. El fuerte le tiene miedo al débil. Entonces dice, primero es eimat mafgia alari. Mafgia es un animal que hace una voz muy fuerte. Y el león, cuando escucha esa voz, le da mucho miedo y se escapa. Eimat yatush al apil. El elefante le tiene miedo al mosquito, que dice Rashi que le entra adentro de la nariz y no puede sacarlo, entonces él le tiene miedo al mosquito. Eimat smamit al akrav. La alacrana le tiene miedo a la araña, que la araña se entra en el oído y no puede sacarlo. Eimat snunit al anesher. La snunit es un pájaro que se mete debajo de las alas del águila y no lo deja volar, entonces también el águila le tiene miedo a él. Eimat kilbit al liviatán. También la kilbit es una especie de pescado o un animal que existe en el mar que se le mete al liviatán, el pescado enorme liviatán, se le mete también en la nariz y no puede sacarlo y entonces se desespera. Y él le tiene miedo, aunque él es todo un enorme, le tiene miedo a la kilbit, que es un animal pequeño que está en el mar. Dice la Gemara, Magav Yuda Magav, Maikra, ¿de qué pasuk lo aprendemos? Amavlig Shod al Az. Shod es el que es débil, quiere decir, Amavlig, el que recupera, hace que se recupere, que gane el débil al Az, al fuerte. Es decir, vemos que existe en la creación, que existe una situación que el débil le gana al fuerte, al grande. Dice la Gemara, Rabbi Zeira, Ashkach le Rabbi Yehuda, de Avekaya Pitcha de Bei Hamua, Vechazi de Avebdicha Daitei. Rabbi Zeira vio a Rabbi Yehuda que estaba en la puerta del suegro de él y vio que él estaba Bdicha Daitei, es decir, como en muy buen humor, con mucho ánimo, con mucha buena voluntad. Y dijo, vi que si le pregunto cualquier cosa del mundo, todo me lo va a contestar. Entonces le empezó a hacer preguntas interesantes que por lo común aparentemente no las hacían. Amarle le preguntó, ¿por qué las cabras van de primero y solo después las ovejas? Amarle que briato shel olam de bereisha hashoicha ve adar nehoira. Le dice, eso es como la creación del mundo. En el mundo primero viene la noche, después el día. Vai erev, vai boker. Primero viene la noche, después el día. Las cabras, por lo común, son negras y las ovejas, por lo común, son blancas. Entonces, las cabras van de primeras, después viene la luz. Le preguntó, Mai taime anime hasian ve anime galian. ¿Por qué las ovejas tienen una cola, una aliyá por detrás que las cubre, mientras que las cabras no tienen esa cola? Le dijo, Ani de mejasinan minayu mejasian, ve ani de lo mejasinan minayu megalian. Le dijo, como nosotros usamos la lana de las ovejas para cubrirnos, para vestirnos, entonces también ellos son cubiertas. Pero las cabras que no usamos de la lana de ellos para cubrirnos, entonces tampoco ellas mismas son cubridas. Le preguntó, Mai taime gamla zutar gnuvtei, ¿por qué la cola del camello es tan pequeña? Le dijo, Mishum de ajal kisei, porque él come espinas, y si él tuviera una cola larga se enredaría en las espinas, entonces el Kadosh Baruj Hu le creó una cola pequeña. Mai taime toira arija gnuvtei, ¿por qué la cola del toro es larga? Le dijo, Mishum de dair beagmei ubai le karkushei, que le dice porque él vive donde hay mucho agua, en los agamim, y él tiene que echarse de encima a los mosquitos, entonces por eso tiene una cola larga. Le preguntó, Mai taime karna de kamza rekija, ¿por qué las antenas o de los saltamontes o de las hormigas, dice Rashi, dos posibilidades, ¿cuál es la explicación? Son blanditas.
Le dijo, Mishum de daire bejilfei, veikashia nadia umitavra. Le dijo, porque ellos viven en el árbol del sauce, que las ramas de él son fuertes, y si fueran duros sus antenas, entonces se quebrarían. Por eso el Kadosh Baruj Hu las creó blanditas. De Amar Shmuel, como dijo Shmuel, ahora si se quebrarían, le contestó, si se quebrarían, quedaría ciego. Por eso fueron creadas blanditas. De Amar Shmuel, Haiman de Bay de Lismei le Kamza Lishlufineu le Karnei. Dice Shmuel, el que quiere que la hormiga quede ciega, le rompe o le quita esas antenas de los insectos de ella y entonces queda ciega. Entonces por eso Dios los creó blanditos para que no queden ciegos. Le preguntó, Mai taime hai timra de tarnegolta madle leila, ¿por qué en la gallina el ojo de ella, la pestaña de abajo, cuando ella cierra los ojos, se sube encima del de arriba y diferente al resto de las criaturas? Le preguntó por qué es así. Le contestó, de dairei adapei. Ellos en la noche se montan sobre palos altos y así pasan la noche. Vi'ail kitra mitavra. Y como están en un lugar alto, entonces el humo sube sobre ellos. Y si el ojo no sería de esa forma, que se cierra de esa forma, entraría en los ojos de ellos el humo y quedarían ciegos. Por lo tanto, el Kadosh Baruj Hu creó así las pestañas de ellos. Ahora, le siguió preguntando por qué cosas fueron llamadas de esa forma. Le preguntó con respecto a Dasha. Dasha quiere decir la puerta. ¿Por qué es llamado Dasha? Le dijo Derech Sham, quiere decir por ahí es el camino. Entonces, por eso es llamado Dasha. Darga, la escalera, ¿por qué es llamado Darga? Derech Gag, porque de ahí se sube al techo. Matkulita, una cosa que se usa para remojar el pan o otras comidas en ella. ¿Por qué es llamado matkulita? Le contestó, porque la gente pregunta, Matai tichle da, ¿cuándo esto se va a acabar? Como solo se remoja la comida en eso, toma mucho tiempo hasta que se acaba. Entonces llamado matkulita, Matai tichle da, ¿cuándo se va a acabar? Beita, ¿por qué la casa es llamado Beita? Le dice, Bo ve'eitiv ba, ven y siéntate en ella. Bikta, que es decir como una mocha, una casa pequeña, no muy cómoda. Bei acta, Bikta es bei acta, un lugar donde la persona está apretada. Kufta es como un tronco de un árbol que se usa para sentarse sobre él. ¿Por qué es llamado kufta? Quiere decir kuf vetiv, agáchate y siéntate. Livnei, ¿por qué los ladrillos son llamados livnei? Dice livnei bonei, porque los ladrillos son para los hijos de los hijos. Cuando una persona construye una casa, eso es para que queda para los hijos de los hijos. Por eso es llamado livnei. Hotza, ¿por qué? Hotza es cuando hay una cerca hecha de plantas o especies de plantas diferentes que si no tienen mucha fortaleza. Entonces le dice, ¿por qué es llamado Hotza? Viene la palabra Hatzitza, quiere decir separación, pero una separación cualquiera, limitada. Que como es cerca, no va a existir mucho tiempo, entonces es llamado Hatzitza, una separación nomás. Hatzba, un instrumento que se coge del agua del río, porque es llamado Hatzba, Shehotzev Maim Mina Nahar, que excava, que recoge agua del río. Kuza, que es un instrumento pequeño que se toma de él o que se conservan líquidos en él. Dice, Kuza es llamado porque le dices kazé, quiere decir así nomás. Es cuando una persona le pide al otro que le preste algo, dice, ¿me puedes dar un poquito de vino así? Como esto nomás, como ese instrumento pequeño. Entonces por eso fue llamado Kuza. Shutita quiere decir, el mirto es llamado shutita. Le dice shtuta porque usaban, que es shtut, que es una bobada, porque usaban el mirto para bailar enfrente de la novia. Y entonces la persona cuando baila parece como si está haciendo una shtut. Entonces llamaron al mirto, a esa rama de mirto, lo llamaban shutita. Meshihla es un instrumento grande donde se bañaban todo el mundo. Es llamado así Meshihla porque Mashei Kula, porque juega, limpia, que si se baña a todos, que si todos se bañan en él y todo el cuerpo. Mashkilta
Mashiakalta. Mashkilta es un instrumento pequeño donde se bañan damas importantes. Entonces, mashkilta tiene la palabra mashiakalta, porque también todas las novias, las kalot, también se bañan como las mujeres importantes en un instrumento de esos pequeños. Ahora, asita. Asita es el lugar donde osim ktisha, donde donde se desmenucen los condimentos y cosas así. Entonces es un instrumento fuerte, por un lado. Por otro lado es como un plato hondo. Entonces se coge un pedazo grande de madera y se le hace un hueco en la mitad. ¿Por qué es llamado asita? Viene la palabra haserta, que le falta, que dice que cogen parte de la madera para en él usarlo como instrumento. Buchna es el instrumento de metal que con él se golpean los condimentos para desmenuzarlos. Entonces, buchna viene la palabra bovea kenaben y lo golpeamos. Después le preguntó levusha, que es decir, un vestimento, ¿por qué es llamado levusha? Dice, porque dice lo busha, que es decir, el vestimento de arriba, que es llamado levusha, él tapa todo el resto de los vestimentos más cercas al cuerpo que él tiene, que hay en él rotos, etc. El levusha hace que él no se le dé pena porque no ven todas las manchas que tiene la ropa, y etc. Glima es un vestimento que él se cubre con él. ¿Por qué es llamado glima? Shenasabo que golem. Golem es algo que todavía no tiene su figura. Entonces la glima que cubre a la persona hace que no se vea que él tiene manos y pies, que si no se ven toda la figura de él, entonces se vuelve como un golem. Por eso es llamado glima. Gulta, que es un vestido también importante y largo. Dice Gali Veitef, es llamado Gulta porque es Gali Veitef. Cuando la persona cuando se quiere sentar, si él se sienta con ese vestimento como es largo, se va a ensuciar. Entonces primero tiene que levantarlo, que es como Gali, que es decir, se descubre un poquito y entonces se sienta. Puria, la cama, porque es llamado Puria, Sheparin Verabin Alea. Y le preguntó Borzinka, quiere decir un pozo que se secó de su agua, porque es llamado Borzinka. Le dice, porque es llamado Borzenaki. Este pozo está vacío, está limpio, quiere decir está vacío. Entonces, Zinka, que se secó, viene a decir que está naki. Sudra es un vestimento que usan los Talmidei Jajamim. ¿Por qué es llamado Sudra? Porque quiere decir Sod Hashem li Re'av. El secreto del Kadosh Baruj Hu, que si los secretos del Kadosh Baruj Hu se los cuenta a aquellos que son Yereim de él, los Talmidei Jajamim. Apadna, que es el traklin del rey, el cuarto importante del rey. Entonces, eso dice Apitja Denso, quiere decir, es llamado Apadna porque Apitja Dena, sobre la puerta de él, todo el mundo va a venir. Todo el que tiene una necesidad va donde el rey, por eso su cuarto importante es llamado Apadna. Y trae la Gemara una braita, Tanu Rabanan, Shlosha, Kol Zman Shemazkinin Mosifin Gvura. Hay tres que son diferentes al resto de las criaturas. Mientras más envejecen, más agregan fuerza. Ve'elu endag, el pescado. Ve'nahash, la serpiente. Ve'chazir, y el cerdo. Y volvemos ahora a la Mishnah. Vimos con respecto al aceite Shemen, Kedei lasuch ever katan. Dijimos el aceite que es necesitado para ungir una parte del cuerpo. Una parte pequeña. Ahora dice la Gemara, ¿qué es exactamente esa parte? ¿Qué estamos hablando? Dice la Gemara, Amre de Bei Rabbi Yanai, Shemen kedei lasuch ever katan shel katan ben yomo. Dicen de Bei Rabbi Yanai que ese ever, estamos hablando de un ever, de una parte pequeña, que puede ser el dedo pequeño, de un pequeño que acaba de nacer, ben yomo. Y eso es suficiente, ese es el aceite que estamos hablando. Pregunta la Gemara Meiti Vei, está escrito en la Braita, Shemen kedei lasuch ever katan, ve katan ben yomo. Está escrito que es la que se necesita para ungir una parte pequeña y a un pequeño que acaba de nacer. Aparentemente son cosas diferentes. Pregunta la Gemara, my love, ever katan de gadol, ve ever gadol shel katan ben yomo. Quiere decir, pregunta la Gemara, ¿acaso la Braita no quiere decir que cuando dijo Ever Katan se refiere a una parte pequeña del cuerpo de una persona grande? Ve Katan Ben Yomo
o una parte grande del cuerpo de un niño recién nacido. Entonces es un dicho completamente diferente a lo que dijeron de Bei Rabbi Yanai. Dice la Gemara, Amre leja de Bei Rabbi Yanai, no, Aji que amar, así dijo la Braita, que shemen kedei lasuch ever katan, shel katan ben yomo. No leas ve katan ben yomo en la Braita, sino shel katan ben yomo, de un pequeño que acaba de nacer. Dice la Gemara Leima que Tanai, digamos que lo que acaba de decir de Bei Rabbi Yanai es una machloket Tanaim, que está escrito en la Braita, shemen kedei lasuch ever katan, ve katan ben yomo, divrei Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Natan omer, kedei lasuch ever katan. Vemos que hay una machloket. Ahora dice la Gemara, Mailav, ¿cuál es la machloket? Be'aka mifligei de Rabbi Shimon ben Elazar, savar ever katan shel katan, que Rabbi Shimon ben Elazar que dijo Ever Katan ve Katan ben Yomo quiso decir como dijeron de Bei Rabbi Yanai que es Ever Katan de un pequeño que acaba de nacer. Ve Rabbi Natan sabar Ever Katan de Gadol o Ever Gadol de Katan, mientras que Rabbi Natan en la Braita que tiene mejor que Tanakama se refiere a un Ever pequeño de una persona grande o a un grande de un niño pequeño recién nacido. Pero aval ever katan shel katan ben yomo lo, pero si es una parte pequeña de un pequeño que acaba de nacer, no piensa Rabbi Natan que es suficiente para tener que traer korban. Por lo tanto, vemos que lo que dijo de Rabbi Yanai es machloket tanaim, aparentemente. Dice la Gemara, no. De kule alma ever katan de katan ben yomo lo. Dice la Gemara, no, al revés. Los dos tanaim no opinan como de Rabbi Yanai y no es suficiente del Katán, un Ever Katán de Katán ben Yomo. Veleitale de Rabbi Yanai. Nadie opina como la opinión de Rabbi Yanai. Ve'aja ve'aka miflegei. La machloket en la Braita es diferente. Rabbi Shimon ben Elazar savar Ever Katán de Gadol. Ve'ever Gadol de Katán ben Yomo ki adadei nineu. Rabbi Shimon ben Elazar piensa que una parte pequeña de alguien grande o una parte grande del niño recién nacido es el mismo tamaño, entonces las dos posibilidades se pueden medir en las dos formas. Ve Rabbi Natan savar ever katan de gadol in, una parte pequeña de alguien grande, esa es la medida. Aval ever gadol de katan ben yomo lo, pero una parte grande de un bebé recién nacido no es la medida porque es más pequeña que la medida anterior y esa no es la medida que obliga el que la sacó a traer korban. Ahora, aparentemente hay una pregunta aquí, ¿acaso hay una machloket en la realidad, en la metziut, si son el mismo tamaño o no el mismo tamaño? Vi una explicación bonita posible, que puede ser que la cantidad de aceite que se necesita para ungir una persona mayor es más grande que la que se necesita para ungir un bebé pequeño. Por lo tanto, puede ser que aunque tenga el mismo tamaño las partes, de todos modos, en el caso del mayor se usa más aceite y esa es la opinión de Rabbi Natan, que solo esa cantidad es la que le da importancia al aceite. De todo, entonces vimos que la Braita puede ser no como dijo de Bei Rabbi Yanai. Entonces pregunta la Gemara, Maya veyala. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cómo es la halajá? Dice la Gemara, Tashma ben escucha de Tanya Rabbi Shimon ben Elazar omer, shemen kedei lasuch ever katan, shel katan ben yomo. Dice Rabbi Shimon ben Elazar exactamente como dijo de Bei Rabbi Yanai, que es la parte pequeña de un bebé recién nacido. Entonces sabemos que esa es la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar. Entonces en la Braita que vimos, quiere decir que hay machloket si entre los Tanaim, Rabbi Shimon ben Elazar opina como de Bei Rabbi Yanai y Rabbi Natan no. Y de Bei Rabbi Yanai dicen que la halajá es como la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar. Y hasta aquí a In Zayin Amud Bet. Muchas gracias. Be'atzlacha.